Dicen que el Bugatti Veyron no nació como un auto, sino como un desafío personal, una provocación. La clase de idea que empieza con alguien en una sala de juntas diciendo: ¿y si construimos el auto más rápido del mundo y además puede usarse para ir por pan? Pero para entender por qué llegó ese momento, hay que retroceder al inicio del milenio, cuando Volkswagen acababa de comprar una marca que llevaba décadas dormida. Esa era Bugatti. Volkswagen no adquirió Bugatti para vender autos comunes. La compró porque necesitaba un trofeo, un símbolo de poder. Las demás marcas del grupo ya tenían su identidad. Audi era tecnología, Porsche deportividad pura, Lamborghini era extravagancia, pero Bugatti debía ser algo más, algo que nadie pudiera igualar. Y así nació la obsesión. En reuniones internas, Ferdinand Piëch, el hombre más influyente del grupo, puso la barra donde nadie la había puesto antes. 1001 caballos de fuerza, más de 400 kilómetros por hora, y al mismo tiempo tan usable como un coche de calle, sin vibraciones, sin locuras, con aire acondicionado, radio, asientos cómodos y garantía. Nadie se atrevía a decir que era imposible, pero todos lo pensaban. Antes de llegar al prototipo que conocemos, Bugatti pasó por varios experimentos. El primero fue el Bugatti EB 118, un enorme coupé de motor delantero que parecía más una declaración artística que un proyecto real. Después llegó el EB 218, un sedán absurdo en tamaño y elegancia. Y finalmente, el 183 Chiron, donde por primera vez Bugatti habló abiertamente de motores gigantescos con configuraciones exóticas. Aquellos conceptos tenían algo en común. Todos prometían un motor W18, ¿sí? 18 cilindros. Porque cuando Piëch quería algo ridículo, lo pedía sin parpadear. Pero a medida que avanzaban las pruebas, quedó claro que el W18 no era sostenible. Era pesado, difícil de enfriar y demasiado inestable para el tipo de coche que Bugatti quería construir. Así nació algo todavía más extraño: el famoso motor W16, una especie de Frankenstein mecánico formado por la unión de dos VR8. Nadie lo había intentado antes a esa escala. Para el año 2000, Bugatti mostró por fin el concepto que marcaría el rumbo definitivo: el Veyron 16-4. Un diseño agresivo, ancho, bajo, con la silueta que más tarde haría historia en los libros de la automoción. Pero en ese momento era casi un acto de fe. Lo presentaron con números que parecían inventados: 1001 caballos de fuerza, 8 litros, 4 turbos, tracción total y promesa de superar los 400 kilómetros por hora. La prensa lo miró con una mezcla de emoción y escepticismo. Sonaba más a un experimento científico que a un auto real. Y cuando comenzaron las primeras pruebas, explotaba todo. Literal. Los turbos fallaban, la caja de cambios se sobrecalentaba, el sistema de refrigeración no podía manejar tanta temperatura. Y cuando Bugatti intentó corregir un problema, aparecieron dos más. En un punto, el equipo registró que el motor producía tanta fuerza que arrancaba el asfalto de las pistas de prueba. Algunos ingenieros empezaron a pensar que quizás, y solo quizás, Piëch había pedido algo físicamente imposible. Pero Bugatti ya no podía retroceder. No después de haber presentado el Veyron al mundo como el auto definitivo. No después de que Volkswagen ya hubiera invertido cientos de millones sin un solo coche vendido. El proyecto ya no era solo una idea, era un compromiso público. Y en ese momento nació la presión.
que moldearía cada tornillo del Veyron. Si fallaba, Bugatti moría otra vez. Y así entramos al periodo más complicado de su desarrollo, la etapa en la que Bugatti tuvo que rehacer casi todo desde cero. El sistema de refrigeración se construyó unas 10 veces. La transmisión se rediseñó para soportar un par motor que ninguna caja del mundo podía manejar. El sistema aerodinámico pasó de ser decorativo a convertirse en un arma diseñada para aplastar el coche al suelo. Así podía viajar a velocidades absurdas. El Veyron era una especie de monstruo que no quería ser domado. Y justo cuando parecía que todo empezaba a encajar, Bugatti se estrelló contra el mayor obstáculo de todos: la estabilidad a más de 350 km por hora. Era imposible predecir cómo reaccionaría el aire sobre un coche tan pequeño a velocidades tan grandes. El problema era tan complejo que algunos especialistas afirmaban que Bugatti tendría que renunciar al objetivo de 400 km por hora. Pero Piëch jamás aceptaría eso. No él. No en su auto insignia. Y aquí es donde arranca la historia de la transformación final del Veyron. El punto donde la ingeniería extrema, la aerodinámica de otro planeta y la obsesión pura se unieron para convertir lo imposible en realidad. Cuando Bugatti presentó el EV110 en los años 90, parecía que la marca estaba lista para volver, pero aquella chispa se apagó rápido. Y entonces en 1998, una noticia cambió para siempre el destino de Bugatti. Volkswagen compraba la marca. Piëch, presidente del grupo VW, era conocido por una sola cosa: si algo parecía imposible, él lo quería construir. Y ahí nació el momento, nació la idea del Veyron. Aquí viene algo que muchos no saben. Hubo un momento en el que Volkswagen estuvo a punto de cancelar por completo el proyecto. Habían gastado cientos de millones y el coche simplemente no funcionaba. Para el grupo VW, Bugatti era un agujero negro de dinero, pero Piëch insistió. Y mientras la parte corporativa dudaba, los ingenieros tenían un miedo mayor: la seguridad. Sí, si el auto fallaba a 400 km por hora durante una prueba, el piloto no tendría ninguna posibilidad. El proyecto se volvió una carrera contra la propia física. Una pelea de ingenieros contra una idea que parecía un chiste. Pero justo cuando Bugatti parecía encontrar un camino, llegó otro problema monumental. Uno que nadie vio venir. Uno que pondría en duda si el Veyron realmente podría existir. Para el año 2005, el proyecto que muchos dentro de Volkswagen habían considerado una locura llegó por fin a su momento de verdad. Tras millones de euros, miles de horas de rediseño, prototipos destruidos y discusiones internas, donde más de uno pidió cancelar todo, el Bugatti Veyron estaba listo para enfrentar la última prueba: demostrar que podía alcanzar más de 400 km por hora y hacerlo sin desintegrarse. El coche definitivo, el que llevaría la placa 164, se veía tan elegante que casi ocultaba la brutalidad que escondía debajo. El W16 de 8 litros, alimentado por 4 turbocargadores, producía los 1001 caballos de fuerza. Era una cifra absurda para la época, tanto así que incluso dentro de Volkswagen no faltó quien dijera que el coche era inmanejable y que nadie en su sano juicio debía soltarlo al mercado. Pero Ferdinand Piëch no quería un coche razonable, quería un coche imposible. La pista elegida fue Era-le-Ciel, el gigantesco circuito privado de Volkswagen en Alemania. Su recta principal
tiene casi 9 kilómetros, diseñada justamente para pruebas extremas. Ahí se habían probado misiles, prototipos secretos y autos que jamás verían la luz pública. Esa mañana, el piloto de pruebas, Pierre-Henri Raphael, sabía que no estaba por manejar un auto. Estaba a punto de manejar un sueño obstinado, un capricho corporativo que había consumido más dinero que algunos programas espaciales. El Veyron salió rodando con un rugido seco, casi quirúrgico. A baja velocidad se comportaba como un Gran Turismo, refinado, silencioso. Pero a partir de las 300 revoluciones por minuto, los 4 turbos despertaban como un monstruo que llevaba años encerrado. Raphael activó el modo Top Speed. Para hacerlo, primero tuvo que detener el coche completamente, insertar una llave especial, la famosa llave de velocidad máxima, y permitir que el auto bajara su suspensión, cerrar automáticamente sus tomas, ajustara la aerodinámica y se preparara para romper la barrera de los 400 kilómetros por hora. Ningún coche de producción en la historia se había atrevido a tanto. Cuando el Veyron aceleró, las cifras se volvieron irreales. 100 kilómetros en 2.5 segundos, 200 kilómetros en un suspiro, 300 antes de que el cerebro alcanzara a procesar lo que ocurría. A esa velocidad, incluso las pequeñas imperfecciones del asfalto parecían montañas invisibles. El aire comprimido contra la carrocería, como un muro sólido, amenazaba con arrancar cualquier panel mal ajustado. Pero el coche aguantó. Las pruebas de túnel de viento, los reforzamientos del chasis, los ajustes en la dirección asistida y la velocidad electrónica. Todo eso entró en juego como una orquesta perfecta. Entonces ocurrió. 407 kilómetros por hora. La cifra que Bugatti había prometido. La cifra que muchos creyeron inalcanzable. Apareció en el registro oficial. El Veyron no solo lo había logrado, lo había hecho con estabilidad, control y la sensación de que podía ir aún más lejos. Ese día, el Veyron dejó de ser un coche y se convirtió en un símbolo. El primer automóvil que empujó a la industria más allá de la barrera mental de los 400 kilómetros por hora, redefiniendo lo que un coche de producción podía hacer. Aunque el logro fue celebrado como una hazaña histórica, dentro de Volkswagen el ambiente era más complicado. El Veyron, a pesar de ser una obra maestra, también era un desastre financiero. Cada unidad se vendía por 1.3 millones de euros, pero producirla costaba más del doble. Cada coche que se entregaba generaba pérdidas. Sin embargo, eso nunca fue el objetivo real. Piëch quería demostrar que Volkswagen podía crear el mejor coche del mundo, sin límites, algo que ningún alemán, italiano, inglés o estadounidense pudiera debatir. Y lo consiguió. Pero el triunfo también marcó el final de una era. La siguiente década vería la transición hacia motores más pequeños, híbridos, eléctricos y una industria cada vez más regulada. En cierto sentido, el Veyron representó el último grito de la ingeniería sin restricciones y quizás el último auto donde el costo no importó absolutamente nada. Cuando terminó la producción del Veyron, había cambiado para siempre la industria. Inspiró a Koenigsegg a perseguir récords, obligó a marcas como Genesis, SSC y Rimac a intentar superar lo impensable, y dejó claro que un auto imposible puede existir si alguien está dispuesto a apostar todo por él. El Veyron no solo fue un superauto, fue el nacimiento definitivo de la era de los supercoches, de los hypercars. Y con eso
damos cierre a la historia del coche que redefinió los límites del ingenio humano y abrió una puerta a un mundo donde los 1000 caballos ya no eran un sueño, sino un punto de partida.